Nosotros nos vamos ahora sí con nuestro segundo invitado, el doctor Ricardo Velázquez. Él es el abogado constitucionalista, embajador de la paz, muy querido catedrático de diversas universidades. Doctor Velázquez, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, como siempre, un gusto. Muy buenas noches, Mercedes. Qué gusto nuevamente estar en tu programa para conversar aquellos temas de interés nacional. Doctor Velázquez, la pregunta del día, la pregunta de los millones de peruanos. ¿Qué perfil debería tener el nuevo canciller? Bueno, un canciller se supone es una persona que representa al Estado peruano ante la comunidad internacional y en consecuencia tiene que proyectar la esencia misma del Estado que de alguna manera está reflejado, está integrado en la constitución política del Estado, es decir, el de ser un Estado constitucional, social y democrático de derecho, de ser, de tener un gobierno republicano descentralizado, de tener una vocación integracionista, entre otras cosas más. Y como tal, tiene que llevar ese mensaje y en consecuencia el perfil de ese representante, del canciller, tiene que ser el de ser una persona seria, una persona que proyecte una vocación de diálogo permanente, también una vocación de defensa de los valores y principios democráticos en el campo de las relaciones internacionales y en consecuencia afirmar apoyando a estados y sociedades democráticas, pero también marcar, ¿por qué no?, un perfil o yo diría marcar diferencias con aquellos regímenes que no cumplen precisamente este requisito. Y siendo así, obviamente, ese perfil muchas veces es complicado porque a quien le corresponde designar es al gobierno de turno, ¿no? El gobierno, usted sabe, Mercedes, es, digamos, una agrupación que cumple un periodo, ¿no? Es decir, es el presidente con el partido de gobierno que tiene un periodo de 5 años y después se va. En consecuencia, él que nos va a representar a nivel internacional, si bien es cierto, acompañará hasta donde sea posible dentro de ese periodo de 5 años, sin embargo, su función no es representar al gobierno, es representar al Estado peruano. Obviamente, el gobierno debe llevar un mensaje a través del canciller en las relaciones internacionales, pero a su vez el gobierno tiene también de, debe tener una actitud responsable en la comunidad internacional a través de su canciller y como tal, esa es la tarea quizás más complicada en el cual nos encontramos actualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente, y esto lo conversamos en un programa pasado, uno de los temas de discusión actual es si mantener o no la actual constitución. Y lo que ocurre es que mientras esté esta constitución, nuestro Estado es un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Y en consecuencia, ningún gobierno puede salir de ese modelo. Y lo que ocurre en este instante, o hasta antes de que renunciara el, señor Héctor Déjame. Béjar, eh, pues él tenía una postura, yo diría, que no afirmaba precisamente esa naturaleza del Estado peruano y toda vez que hay una orientación, obviamente, al gobierno muy distinta, que probablemente está muy cercana a esa propuesta, obviamente, de dar un giro en una nueva constitución, a través de una nueva constitución, es decir, cambiar el modelo político o el régimen político, como se suele decir, de un régimen
democrático constitucional a un régimen probablemente socialista marxista, ¿no? Eso lo sabremos, digamos, si es que se da el momento de debatir una nueva constitución, si es que se da una nueva asamblea constituyente. Eso todavía es una hipótesis política, pero en tanto ello no ocurra, sin embargo, es claro que el ex canciller Héctor Béjar, pues tenía una postura abiertamente, como lo decía él, antiimperialista, contra Estados Unidos, que nos guste o no, es un socio, como lo es China, como son otros países, y, y solamente mirar para un lado desde la política externa o internacional no siempre es bueno, aunque por nuestra propia naturaleza y condición hay que poner énfasis en las relaciones con los estados y las sociedades democráticas, y desde esa perspectiva debemos estar, se supone, más cercano a todos los países con signos democráticos, dentro de los cuales está, pues, obviamente Estados Unidos, está la Unión Europea, en América Latina también, quizás tener una política más abierta con todos los estados, porque somos países hermanos, vecinos, pero estos signos ideológicos obviamente marcan también un acercamiento o una separación, y todo parece indicar, con el actual gobierno, más hay un acercamiento hacia un signo más de izquierda, o no más de izquierda, sino de izquierda, pero una izquierda, como ya lo he dicho en otro momento, ortodoxa, una izquierda muy radical, que pienso que, como van las cosas, se puede apartar precisamente de los postulados democráticos, y eso sería el riesgo. Por eso quien va a asumir la Cancillería, ojalá que tenga una postura democrática, que sea una persona muy Debe cuidadosa, proyectar esa ¿no? imagen. Así es. Proyectar esa imagen internacional de un país democrático, de un país donde se respetan los derechos humanos, la Constitución, ¿no? Y si existe algún tipo de cambio, como alguna vez también lo hemos conversado, debe hacerse por la vía constitucional, Así es. una reforma parcial o total, pero eso ya se decidirá en su momento. Doctor Velázquez, usted como embajador de la paz también, como constitucionalista y también como abogado, ha viajado mucho por el interior del país, y existen muchas brechas aún no saldadas por los diferentes gobiernos que indican que siempre trabajan para el pueblo, pero al fin y al cabo muchos de ellos trabajan para su bolsillo, y eso es una realidad, y eso trae la corrupción, la falta de empatía con el pueblo por parte de los gobernantes. Por el otro lado, la población se siente bastante maltratada, indignada, sorprendida, ¿no? Cada vez es más, porque cada gobernante, pues, hemos visto toda esta historia que tenemos cada uno termina, bueno, uno se suicidó, el otro está prófugo, tenemos procesado, en fin. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de conciliar, usted como embajador de la paz, tratar de reconciliar estas, digamos, tanto a la población como a los gobernantes, para que entiendan los gobernantes que tienen que trabajar para el servicio del pueblo, porque para ellos son elegidos, para representarlos como debe ser? Hablo de los gobernantes tanto del Ejecutivo, el Legislativo, y también el tema judicial también, ¿no? Que deben impartir la justicia, y por el otro lado, pues, el pueblo sentirse que realmente no ha sido timado, pues, por ningún gobernante. ¿Cómo llegar a conciliar ese tema? Yo creo que este es un tema que tiene que ver con aspectos culturales, ¿no? Con los valores que abraza la sociedad peruana, tiene que ver con su historia. Obviamente, todo Estado republicano se cimienta sobre los principios y valores de libertad, de igualdad jurídica, de solidaridad, de división y equilibrio de poderes, incluso de los principios democráticos. Pero la historia del Perú, lejos de afirmar estos principios, ha ocurrido precisamente en nuestra historia todo lo contrario. Es decir,
todos los intentos de afirmar una cultura democrática, pero también una práctica democrática, así como un poder democrático, ha sido bloqueado. ¿Por qué? Porque obviamente han ganado los apetitos de grupo, como en su momento lo decía este gran constitucionalista Manuel Vicente Villarán, quien precisamente fue ministro de Justicia, rector de San Marcos, y que le acompañó a Leguía en su periodo democrático, y cuando Leguía da el golpe de Estado, él se pone a la oposición, ¿no? Y él decía pues que los grandes problemas del país no necesariamente residen en la Constitución, ¿no? Porque hemos cambiado constituciones en promedio cada 15 años y en realidad dice que los males de nuestros grandes problemas residen en otros temas y asuntos, como por ejemplo la falta de partidos comprometidos con la nación, la falta de mecanismos de intermediación, como tú acabas de decir, entre el poder político y la ciudadanía o las organizaciones sociales, la falta incluso de una cultura cívica. Fíjese, estamos hablando por 1920, ya estamos hablando de falta de una cultura cívica. Y obviamente uno de los elementos también determinantes, la falta de un sistema sólido de partidos políticos. Lo que nosotros tenemos ahora no son partidos consistentes, no son partidos sólidos, y además se ha ido debilitando los partidos, y muchos de los partidos existentes tampoco han hecho los esfuerzos necesarios para renovarse, para democratizarse, para ponerse a tono también con las demandas de la sociedad. Y en consecuencia, los partidos que van apareciendo, en su gran mayoría son partidos improvisados, ¿no? Y que lejos de consolidar estructuras partidarias que sean, yo diría, la faja de transmisión entre el poder político y la ciudadanía, lo que se propugnan son gobiernos de caudillos, de personas que a la vez llegan al poder entusiasmando a la población, prometiendo cambios y transformaciones profundas, y cuando los cambios reales se van a dar a partir obviamente de un compromiso de la nación completa, es decir, de todos, no generando divisiones, sino propiciando la integración del país, y que los líderes que lleguen al poder tienen que ser parte de una estructura política, y que tenemos esa amarga experiencia que cuando alguien llega al poder, el presidente o una persona llega a ser presidente, al poco tiempo se desliga de su partido, y en consecuencia termina siendo el gobierno de esa persona con su grupo de amigos llamados técnicos, entre comillas. Y al final, yo diría, un caso más en la gestión pública, una decepción más para la ciudadanía, y en consecuencia una frustración más en el propósito de crear y consolidar una nación peruana. Entonces, eso no es pues la vía. Y claro, pero también en el juego democrático, ¿qué ha ocurrido? Se han infiltrado también partidos que no creen en la democracia, que más bien lo que buscan es, como se dice en el argot popular, dinamitarlo por dentro, ¿no? Es decir, debilitar el sistema democrático, la institucionalidad democrática, y más bien seguir afirmando una cultura totalitaria, una cultura de pensar que en este país lo que se necesita es orden, disciplina y un líder caudillo que asuma que los individuos son débiles, que requieren del papá gobierno para que puedan hacer su vida de forma normal y regular.
Entonces, esa idea Doctor es Velázquez. la que nos hace daño y en consecuencia lo que debemos hacer es ciertamente consolidar y construir ciudadanía, es decir, personas primero que sean autónomas, personas que sepan comportarse respecto al poder, que el apoyo o llegar al poder que da el pueblo no es una carta verde o una carta blanca para que haga lo que le da la gana, sino que tiene que haber un control permanente. ¿Y para qué? Para que ese poder se encarrile, digamos, por los cauces democráticos, constitucionales, de la civilidad, que significa respetar a la persona, respetar a las instituciones públicas y obviamente combatir la corrupción, que es un mal endémico que nos acompaña desde el primer día que nos independizamos, lamentablemente hasta hoy día, como una cultura muy arraigada, que eso es lo que hay que Que erradicar y no hay esperemos forma si no es a desaparezca través de la educación. o Sí, se debe combatir. Yo siempre digo, doctor Velázquez, que el problema no son los partidos políticos porque son creados con ideales muy buenos. El problema son las personas que utilizan los partidos políticos muchas veces para llegar al poder y olvidarse de quienes lo han elegido y en detrimento del pueblo peruano llegan al tema de la corrupción y todo lo que nosotros vemos y que lo sabemos de memoria porque los peruanos tenemos esa triste historia eh, que no debemos olvidar. Lo que sí debemos sembrar valores, cultura, enseñar a nuestros hijos de que la política no es mala, pero hay que enseñarles a querer a su patria, a querer a su país, por todo lo que usted ha detallado, para que así en algún momento tengamos aquellos líderes que estén a cargo de nuestro país, pero que sepan que su deber es el deber de representar al pueblo peruano y de no defraudar a su electorado, doctor Velázquez. Le agradecemos como siempre su participación en el programa. Un placer. Muy buenas noches. muchísimas gracias, Mercedes. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.